Y ahora, como cada 2 semanas, nos vamos a la tertulia de Humanidades que realizamos siempre en colaboración con Eusko Ikaskuntza y que lleva adelante nuestro buen amigo Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, feliz. Bienvenido a esta tertulia que siempre ilustras con tu conocimiento de las cosas y con la presencia de tus invitados. Hoy vamos a decirles a los oyentes que alguien dijo que podría perderse toda la documentación histórica sobre el siglo XIX español y no pasaría nada con tal de que se salvaran los episodios nacionales. La monumental obra de Benito Pérez Galdós, que constituye una de las cimas no solo de las letras castellanas, sino de la literatura europea en general. Los episodios nacionales se componen de 46 novelas ordenadas en 5 series que Pérez Galdós escribió entre 1872 y 1912. La primera novela es la titulada Trafalgar y sobre ella justamente vamos a hablar con un investigador que acaba de preparar una nueva edición del texto, incorporando datos hasta hoy desconocidos sobre personajes históricos de origen vasco que desfilan por sus páginas. Juan, ¿quién es este investigador que ha hecho posible esta nueva edición de Trafalgar? Original propuesta, sin ninguna duda, ¿verdad? Sí, ciertamente. Sí, pues es nuestro amigo José Andrés Álvaro Cáriz. Arratsaldeon, José Andrés. Arratsaldeon, Juan. Bienvenido. Arratsaldeon, Félix. Hola. Bienvenido, José Andrés. Donostiarra, residente en Navarra, licenciado en Filología Hispánica, has impartido la docencia durante un montón de años en colegios, institutos, en Aragón, en Barcelona, en Navarra, el País Vasco, y además has tenido responsabilidad en el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Foral Navarro. Y a esta labor docente se suma tu trabajo como divulgador cultural. Eres autor de muchos libros y un habitual conferenciante, y en este caso, editor, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, ya nos explicarás a lo largo de la charla cómo ha surgido todo esto, pero quizá deberíamos empezar recordando la vinculación familiar de Benito Pérez Galdós con el País Vasco y el hecho de que él mismo, según parece, simpatizaba y era buen conocedor de nuestro país a pesar de la distancia con Canarias, ¿no? Sí, desde luego es importante recordar las raíces vascas de Benito Pérez Galdós, sobre todo ahora que estamos a las puertas del centenario de su fallecimiento. Su familia materna procede de Azcoitia. De ahí era su abuelo, Domingo Galdós y Alcorta, que nació hacia junio de 1756. Por su trabajo tuvo que asentarse en Las Palmas y falleció en dicha ciudad en mayo de 1815. Su hija María Dolores fue la madre de Benito Pérez Galdós. Entonces, esto sería respecto a la vida de Galdós, ¿no? Entonces, respecto a su obra literaria, cuando escribió el episodio que lleva por título Zumalacárregui, conoció los lugares en los que se desarrollaron las guerras carlistas y visitó al sobrino carnal del mismo Zumalacárregui. Entonces dirá, por ejemplo, en una de sus cartas, dirá: me dirigí a Cegama, Azpeitia, Pamplona, Puente la Reina, Estella, Viana y otras poblaciones que fueron teatro de las guerras civiles. Luego, además, en uno de sus libros aparecen sendos artículos dedicados a San Sebastián y Bilbao, ciudades por las que sentía gran simpatía. Lo decía, a pesar de que él veraneaba en Santander y tenía su casa en Santander. Decía que Santander no iguala a San Sebastián en la importancia de sus balnearios, ni en el número de visitantes y en la forma en que son tratados. Y luego, bueno, citaré así un poco así de cosas del corazón, que su última compañera se llamaba Teodosia Gandarias y era una viuda vizcaína nacida en Guernica en 1863. Te ha faltado decir, José Andrés, que su abuelo era secretario de la Inquisición en Canarias, sí, lo cual es una paradoja en un hombre que luego sufrió tantísimo los azotes de la Iglesia contra sus obras, etcétera. Pero avancemos en otra dirección, si te parece. A Pérez Galdós se le ha comparado con Tolstoy, ¿verdad? El gran novelista ruso, Guerra y Paz, Ana Karenina, en fin, todos lo conocemos. Claro, porque es una literatura histórica de gran amplitud, de gran calidad. Explícanos un poco así, grosso modo, José Andrés, ¿qué significado tiene esa novela Río, que son los episodios nacionales? ¿Qué significado y qué valor? Mira, los episodios nacionales son algo desde luego impresionante, ya que es novelar la historia. Sí. A lo largo de las 46 novelas que lo componen, encontramos contada de modo ameno, y eso es lo importante, de modo ameno, cómo fue la historia del siglo XIX, que es uno de los más convulsos de la historia. De ese modo ameno de contar, permite que sean leídos con facilidad y que no sean enmarañados libros de historia. Muchas veces se ha hecho historia de la literatura, limitando la literatura a un aprendizaje de fechas y de títulos de obras. Pero Galdós hace al revés. Hace literatura con la historia, presentándola de un modo ameno y fácil de entender.
Bueno, como hemos dicho, tú acabas de publicar una edición crítica de Trafalgar en la que muestras cómo la historia inspira a la literatura y cómo la literatura puede arrojar nueva luz sobre la historia. No porque no tenga que atenerse rigurosamente a los hechos, que en el caso de Pérez Galdós sí ocurría, sino por la circunstancia que comentabas de resultar mucho más amena, mucho más digerible por un público mayoritario, ¿no? Desde esa perspectiva interdisciplinar, ¿qué supone Trafalgar como hecho histórico y como obra literaria? Mira, en la presentación de la obra, que va a tener lugar en el Acuario en Donostiarra el jueves 14 a las 7:30 de la tarde, se va a hablar precisamente de esa dualidad que mencionabas, del Trafalgar histórico y el Trafalgar literario. Y podría afirmar que la visión que tenemos de Trafalgar no es el relato de los historiadores, sino el relato que nos hizo Galdós, ¿no? Es decir, hay una realidad, hay una unidad profunda entre ese Trafalgar histórico y el Trafalgar literario. Galdós se va a basar en la historia, en crónicas que había, en diversos relatos, pero lo va a moldar, dándole ese tratamiento ameno que he comentado antes, ¿no? Y fácil de entender. Y ahora, tu edición, después de casi 150 años de la primera, y que ya ha reimpreso millones de ejemplares de esta obra en infinidad de ediciones distintas, sin embargo presentas novedades y novedades bastante interesantes que hasta ahora no se conocían, algunas aportaciones muy valiosas. Háblanos un poco, José Andrés, ¿qué podemos encontrar en esta edición que has preparado de Trafalgar? Sí, mira, estamos en estos momentos en lo que llamamos el bienio galdosiano. Sí, en el 2018 comenzaba, era el 175 aniversario de su nacimiento, y en enero del 2020 va a ser el centenario de su muerte, ¿no? Entonces, esta obra que he escrito es, sin ninguna presunción por mi parte, es la edición del centenario de Galdós. Tanto es así que los hallazgos que he realizado han despertado el interés en el mundo galdosiano, y he sido invitado a presentar el libro en la Casa de Museo de Galdós de Las Palmas. Entonces, comenzando por la portada. Elijo la que Galdós escogió para su edición ilustrada e incluyo el prólogo de Galdós para dicha edición. Luego aparecen más de 300 notas críticas, fotografías, y en ese deseo de unir la historia con la literatura, incluyo la relación de documentos que sobre Trafalgar se pueden encontrar en el archivo del Museo Naval de Madrid. Y de los hallazgos que mencionabas, y que tal vez sea lo más importante, fíjate, con lo que dices, ha habido cientos y miles de ediciones de Trafalgar y en todos los idiomas. Entonces, nadie se ha dado cuenta en estos 150 años que estaban mal escritos los nombres de dos marinos. Imagínate, yo que sé, que en el Quijote, en vez de Sancho, aparezca Sánchez, ¿no? Sin segundas, ¿eh? Sin segundas. Entonces, es un hallazgo increíble. Es un hallazgo increíble. Nadie había reparado en eso, ¿no? Que los nombres de esos dos marinos estén mal escritos. Y coincide que son dos marinos vascos. Bueno, justamente sí parece uno de esos lapsus que empobrecen la obra original, ¿no? Ahora de alguna manera reconvertida y enriquecida por ti. Háblanos de estos marinos. Vayamos con el primero, Francisco de Moyúa y Mazarredo. ¿Quién era este hombre en la vida real? ¿Y cómo se le llamaba en la obra escrita por Galdós? Pues mira, aquí ha habido un problema. No sabemos si fue fallo de Galdós o de su primer impresor. El caso es que aparece como Moina. La U se ha convertido en N. Entonces, yo tiendo a pensar que fue un fallo del impresor, que claro, eran tipos de letra, eran tipos sueltos, ¿no? Y entonces la U es muy fácil que se convierta en N, dándole la vuelta. Claro. Pero claro, en esos 150 años nadie se planteó quién era ese Moina. Francisco Moina. Pues vale, no, ese señor se llama Moyúa. Ese señor se llama Moyúa. Fíjate, era un marino que nació en Vergara, era sobrino del famoso José Mazarredo. Entonces, su abuelo fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Entonces, este señor fue un ingeniero naval que realizó una serie de descubrimientos, entre otros, pues que las lanchas, en los navíos había una serie de lanchas, entonces los barcos contaban con una serie de cañones, ¿no? Entonces, se le ocurrió la idea de poner cañones también en las lanchas. Entonces, se construyó una especie de lanchas cañoneras, con lo cual se duplicaba el alcance del navío, ¿no? Fue un invento de Francisco de Moyúa. Luego también participó en diversas expediciones científicas, a las Antillas, por ejemplo, elaboró mapas, y tal vez el dato más llamativo, ¿no? Y que haga que sea un dato muy importante, que fue el segundo de Churruca en la escala del mando. Es decir, no era un marino normal, no, era el sustituto de Churruca. Y nadie se dio cuenta de ese fallo.
y fue recompensado por el mismo Napoleón, como tú cuentas en tu edición, pero sin embargo no, más bien quedó marginado por el gobierno español en la época de Godoy, el príncipe de la paz, y solamente se le reconoció y se le ascendió conforme a sus méritos, pero una vez fallecido. Sí, bueno, eso desde luego, parece que solo se habla bien de las personas cuando se mueren, ¿no? Salvo el Ayuntamiento de Vergara, que ha dicho que no le interesa saber nada de este personaje. Esa es otra. Vale. Esa es otra. O sea, ni siquiera muerto. Ni siquiera muerto y recién descubierto, ¿no? Entonces, pues como he dicho, era sobrino de José de Mazarredo, y Godoy tenía que desterrar a todos los que le hacían sombra. Al conde Aranda, a Mazarredo, y en vez de desterrar al sobrino de Mazarredo, le propuso que dejara el ejército. Que no se lo iba a pedir de un modo oficial, ¿no? Sino que dejara el ejército. Y en contra de una serie de documentos que son esclarecedores en ese punto, ¿no? Que los que él se queja de que, a ver, ¿quién puede estar hablando en contra de mí? Y cuando murió se encontró una serie de cartas en las que aparecen estos datos. Bueno, Moyúa y Mazarredo están en el callejero bilbaíno, como el propio Pérez Galdós, y aunque no sea exactamente este personaje, ¿no?, a través de esos apellidos. Pero vamos ya con el segundo, ese que nos das también a conocer en esta nueva edición de Trafalgar, que se llama José de Ezquerra y Guirior, marino navarro, concretamente de Tudela, y aparece mal escrito tanto en el libro de Pérez Galdós como en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. A este hombre, la verdad es que le tenía engafado. Sí, bueno, y sobre todo teniendo en cuenta cómo murió, ¿no? Pues mira, José de Ezquerra nació en Tudela. Realizó varios descubrimientos geográficos y murió a causa de la explosión de su barco cuando, por un engaño de los ingleses, se bombardearon entre sí dos barcos de la Armada Española, el San Hermenegildo y el Real Carlos. Dos barcos que estaban capitaneados además por dos vascos, el tudelano José de Ezquerra y el azpeitiarra Manuel de Emparan. Y un periódico navarro, cuando apareció en la edición de mi libro, dedicó 3 páginas a hablar de este tema. Que un medio de comunicación se dedique a hablar de temas culturales no es lo más normal. No se lleva, no. Y menos que un periódico dedique 3 páginas a hablar de cultura y de cultura de aquí. Por eso iba a hablar pues de Jennifer López pero de cultura de aquí. Que un periódico se dedique a hablar, pues es duro. Oye, José Andrés, esto fue la batalla de Algeciras, que esa fue, yo creo que peor que Trafalgar. Sí, murieron no sé si 3.000 personas. Sí, algo así, 3.000, sí. 3.000. Solo en la explosión de esos dos barcos fallecieron 3.000 personas. En la explosión de esos dos barcos. Bueno, y estas figuras tú que nos dibujas nos ponen relación con ya has citado varios, una playa de marinos vascos que sirvieron en la Armada como oficiales, como técnicos, también como tropa de a pie, ¿verdad? En la famosa batalla de Trafalgar y antes y después de aquello. No sé si alguna medida tú procuras con este esfuerzo cultural poner en valor estos personajes en un tiempo en el que pues hay que admitir que ya las figuras militares no tienen aquel relumbrón que tenían en el pasado, han decaído, ¿verdad? Sí, mira, quien asista a la presentación del libro el jueves 14 en el Aquarium o lo adquiera en las librerías, lo distribuye Elcar, se dará cuenta de la gran cantidad de personajes vascos que a lo largo de la historia han sido importantes marinos y han realizado una gran cantidad de gestas históricas. En Trafalgar está Cosme Damián de Churruca, que tal vez sea el más conocido, pero también encontramos al victoriano Ignacio María de Álava, tío del famoso general Álava, al bilbaíno José Gardoqui, al oñatiarra Anselmo de Comendio, al vergarés Francisco de Moyúa, del que acabo de hablar, al guerniqués Ignacio de Olaeta, al usurbildarra Tomás de Ayal. Es decir, hay muchísimos vascos ahí en la batalla de Trafalgar y a lo largo de las gestas que realizó la Armada Española. Bueno, pues lo ha dicho ya nuestro invitado, José Andrés Álvaro Cáriz. El jueves de la semana que viene, es decir, dentro de 8 días, el 14 de febrero, se va a presentar en el Aquarium de San Sebastián esta edición de Trafalgar, convenientemente remozada, puesta al día, quitando los gazapos que incluyó el propio autor, Trafalgar de Benito Pérez de Galdós. Y bueno, pues José Andrés, muchísimas gracias por pasarte por aquí y aclarar estas dudas que, a pesar de ciertas reticencias, pues es conveniente que la historia sea alumbrada convenientemente y que cada palo aguante su vega, que quien estuvo sea reconocido como tal. Muchísimas gracias, José Andrés. Muchísimas gracias a vosotros. Y guerra a los duendes de imprenta. Ahí estamos.